Buenas, mi nombre es Rafael Espinosa, hago parte del programa de Ingeniería Sistema de la Universidad de Córdoba. Hoy les vengo a hablar sobre eh, la gestión o permisos de directorios o ficheros. Los sistemas operativos Linux existen tres tipos de permisos que pueden inicializarse como la tecla R minúscula, que trataría sobre la lectura, que esto lo que hace es que nos permite a un usuario leer el contenido del fichero, o en caso de que sea el directorio nos permite listar su contenido. Otro tipo de permiso sería W, que viene siendo bueno, que trataría sobre la escritura, que, cuya función de permiso que hace es que permita al usuario poder escribir o modificar el contenido de un fichero. Y si es de un directorio, lo que hace es crear nuevos directorios o hacer ficheros en su interior. El otro tipo de permisos sería X, que viene de su sigla de ejecución. Como lo dice, permite a un usuario ejecutar un fichero si se trata de un programa, o en el caso de un directorio, permite cambiar al directorio en cuestión. En cuestión es poder meterse a dicho directorio. Los permisos pueden ser otorgados entre núcleos o roles, que puede ser el rol de propietario, que sería el usuario que ha creado el fichero, o el grupo, o el rol de grupos, que son un conjunto de usuarios que pertenecen al mismo grupo que el propietario. Y el siguiente rol sería el rol de otros, que son los restos de los usuarios del sistema. Para los, digamos, pues vemos que la gestión de permisos está establecida está establecida sobre un determinado archivo o directorio, y se utiliza una cadena de caracteres, cuya cadena de caracteres, en el primer carácter vendría siendo el tipo de archivo, que puede ser de guión, que estaría inicializando como archivo, puede estar inicializado con D, que nos estaría, bueno, que trataría de un directorio, y puede estar inicializada con L, que sería un enlace. Entonces, después del tipo de archivo vendrían después tres caracteres más, que serían los permisos del propietario. En estos permisos del propietario estarían los tres tipos de permisos, que sería bueno, que se los mostraremos más adelante. Entonces, en los permisos de grupo están también establecidos tres caracteres, y en los permisos de resto de usuario del sistema también está establecido con tres caracteres. Como vemos, aquí hay un ejemplo donde tenemos el tipo de archivo que está, un ejemplo, vemos que está inicializado con la tecla D, que sería un archivo de directorio, donde vemos que los permisos del propietario, vemos que el propietario va a tener la posibilidad de un archivo de leer, escribir y ejecutar dicho archivo. En los permisos de grupo también vemos que el usuario bueno, va a tener permiso también de leer, escribir y ejecutar el archivo, y en los permisos de los restos o de otros también va a tener las mismas funciones igual. Otro ejemplo de los permisos sería que en el tipo de archivo nos, nos estaríamos iniciando como un archivo normal, donde los permisos del propietario apenas va a poder leer y escribir en ese dicho archivo. Entonces aquí vemos que después de leer y escribir, vemos que hay un guión. ¿Este guión qué significa?
que en el orden de leer, escribir y ejecutar, vemos que el archivo el usuario no lo va a poder ejecutar. En los permisos de grupo vemos que solamente dicho grupo apenas va a poder leer el archivo, cuya y también en los permisos de los otros también el usuario solamente va a poder leer y no va a poder ni escribir ni ejecutar. Otro ejemplo, vemos que otra vez tenemos un archivo normal donde tanto los permisos de propietario como los permisos de grupo van a poder leer y escribir en dicho archivo, pero no se van a poder ejecutar. Y en los permisos de otro solamente se va a poder leer dicho archivo. Bueno, en una forma más gráfica nos vamos a la interfaz donde estamos en nuestro directorio personal, en nuestro directorio home, donde un ejemplo conciso, vamos a ir donde tengamos tanto archivos como directorios, nos vamos a mover al directorio de documentos y enlistamos con el comando ls y organizamos los directorios y archivos que hayan en esto. Vemos que, en ejemplo, archivos cuyo nombre está inicializado con la tecla D, que me estaría refiriendo a un directorio donde tanto los usuarios como tanto los permisos de usuarios y grupos van a poder leer, escribir y ejecutar los archivos, pero los permisos de otros solamente se va a poder leer y ejecutar, donde no se va a poder modificar. También vemos que tenemos el nombre de dicho archivo, que sería código fichero.jp, que como vemos está inicializado con un guión que nos estaría refiriendo a un archivo normal, donde tanto los permisos de usuario y tanto los permisos de grupo solamente se van a poder leer y escribir, no se va a poder ejecutar, y los permisos de otros solamente se va a poder leer, y así sucesivamente. Entonces, para los códigos o los comandos que se utilizan para la gestión de permisos son tres, pero en este video les voy a hablar solamente de dos. Que el primer código que les voy a hablar sería del código chgrp. Este código lo que nos hace es que cambiamos el grupo del fichero que esté los permisos. Como vemos aquí, vemos que en la primera columna van a estar los usuarios que van a tener los permisos de dichos archivos, y en la segunda columna van a estar los grupos que van a tener permiso a los archivos. Entonces, si le queremos cambiar, como con el comando chgrp, el grupo que va a tener acceso a dicho archivo sería colocar sudo el código que se deje chgrp, donde vamos a colocar el nuevo grupo que le queremos asignar al archivo. Entonces, aquí como vemos, hay que estar muy pendiente los tipos de conjunto de usuarios que esté metido en nuestro propietario. Entonces, si es un grupo que esté metido en nuestro propietario, tenemos que saber cuáles son los usuarios que están en todo ese grupo. Entonces, por lo general, los usuarios que están ahí y el que más se utiliza más sería el usuario root. Y después vamos a colocar el archivo que le queremos cambiar dichos permisos. En este ejemplo vamos a hacer el archivo único, donde presionamos enter, nos va a pedir la contraseña y vemos que hizo el cambio. Entonces enlistamos con el comando ls-l -l y vemos que el archivo único, en los permisos de grupo cambiamos el usuario, donde estaría solamente el usuario root. Si nos vamos al archivo documentos, directorio de documentos, vemos el archivo único,
vamos a propiedades, nos vamos a la parte de permisos y vemos que el grupo está el usuario root. Aquí nosotros podemos hacerlo si queremos cambiarlo otra vez al usuario predeterminado o el usuario de personal de cada uno, podemos hacerlo aquí o por medio de la terminal otra vez. Ahora vamos a cerrar por medio de la terminal otra vez, que utilizaríamos el mismo código anterior y le colocamos el nombre del usuario que digamos que tenía anteriormente. Listamos y vemos que otra vez en el archivo unique se nos colocó el usuario que tenía al comienzo el permiso. Y vamos a limpiar. Entonces, si le queremos cambiar los permisos del propietario, ya ahí implementaríamos el comando ch o del un, que su implementación en la terminal sería sudo al comando ch o del un. Le colocaríamos entonces el nombre del propietario, o sea, el nombre del usuario que le queremos asignar, como así como el ejemplo anterior, root, y el archivo o el fichero que le queremos. Como ejemplo anterior, vamos a colocar el mismo fichero único. Entonces, enlistamos los archivos y vemos que en la parte de archivos, en la columna de usuarios o de propietarios, vemos que se nos cambió el propietario al usuario root. Entonces, si queremos verlo gráficamente, otra vez nos vamos a nuestra biblioteca, directorio de documentos, podemos el fichero, nos vamos a la parte de propiedades, permisos y vemos que en la parte donde dice propietario, vemos que nos ha cambiado el usuario a root y nos dice, nos lanza un mensaje que nosotros, el usuario puede terminar, no es el propietario. Por eso no podemos cambiar los permisos. Pero si otra vez, como la vez anterior, queremos que nuestro usuario tenga los permisos de los archivos, vamos a utilizar el mismo comando y vamos a cambiar el usuario. Listamos y vemos que otra vez se nos colocó los permisos a nuestro usuario personal. Bueno, entonces se trataría todo sobre la gestión de permisos en en la terminal de un sistema operativo Linux.